Bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando asimismo en este momento la lectura titulada Juicio sobre Egipto en Ezequiel capítulo 29 y capítulo 30. Señor, te agradecemos, Padre, nuevamente por despertarnos en esta mañana. Te agradecemos, Padre, nuevamente, Señor, por darnos la salud, la fortaleza, proveernos un hogar, proveernos calefacción, proveernos un aire, un abanico, Señor, o una nevera llena de comida, Padre, y las necesidades de nuestras vidas. Señor, la lista continúa, Padre, de todas las cosas que a veces pasamos por alto. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, proveedor no solamente materialmente, sino espiritualmente, físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nuestras vidas están en tus manos, mi Dios. En el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos entonces acá el capítulo 29 y el capítulo 30. Tenemos el juicio sobre Egipto, la cautividad de Egipto y la calamidad también que pasa en Egipto. Entonces, Ezequiel, recorriendo los cuatro puntos cardinales, finalmente señala a Egipto, el antiguo enemigo del pueblo de Dios. Y a diferencia de tantos otros enemigos de Judá, Egipto no sería totalmente destruido, pero sí reducido a la insignificancia. Tendría cautividad y la gloria de Faraón se desvanecería, pero Dios no terminaría con el pueblo de Egipto. Tras esparcirlos, los recogería de nuevo y sabrán que yo soy Jehová, dice el capítulo 30, versículo 26. Entonces, vemos acá la palabra de Dios, acá que nos muestra en el capítulo 29, que hay siete profecías en los capítulos 29 hasta el capítulo 32, y todas son relacionadas con el juicio sobre Egipto. Tal vez esta es la primera profecía en el capítulo 29, versículo 1, que podemos ver que dio Ezequiel en el 587 antes de Cristo. Ezequías, Joacim y Sedequías, reyes de Judá, buscaron ayuda de Egipto a pesar de las advertencias de Dios. Y hay tres razones principales para esta profecía. Número uno, Egipto era un viejo enemigo de los judíos, ya que una vez esclavizó durante 400 años, ¿verdad? El pueblo de Dios. Número dos, Egipto también adoraba a muchos dioses. Y número tres, la riqueza y el poder asimismo de Egipto hacían que pareciera un buen aliado. Egipto ofreció ayuda a Judá solo por los beneficios que esperaba recibir de dicha alianza. Cuando los egipcios no obtuvieron lo esperado, abandonaron el trato sin preocuparse por las promesas hechas. Egipto tenía grandes tesoros artísticos, una civilización floreciente y un poder militar famoso en todo el mundo. Es lamentable, ¿verdad? Pero también era malvado, egoísta, idólatra y trataba a sus esclavos también a sí mismo con crueldad. Y por estos pecados Dios condenó a Egipto. Y en la batalla de Carquemis, en 605 a.C., Babilonia aplastó a Egipto junto con Asiria, sus rivales, en la posesión de lo que era el gobierno mundial en ese momento. Entonces, el río Nilo, si el Nilo era el orgullo, ¿verdad? Y el regocijo de Egipto. Eh, Era un río que daba vida, ya que cruzaba en medio del desierto. Sin embargo, en vez de dar gracias a Dios, Egipto declaró, el Nilo es mío y yo lo hice. Y hacemos lo mismo nosotros a veces en nuestras vidas, ¿verdad? Que a veces hay bendiciones que Dios nos ha dado, que nosotros las declaramos como si fuéramos nosotros los que hemos hecho las cosas. Mire lo que hice con mis propias manos, mire la casa que me compré, mire el auto que me compré, mire, ¿verdad? Y tomamos el crédito de todo sin entender lo que Dios ha puesto en su lugar para que pudiéramos tener esa bendición. Así que esa idea de esa casa es mía, yo la construí, o gracias a mis esfuerzos he llegado al lugar donde estoy, he construido esta iglesia o este negocio o reputación desde los cimientos. Estas declaraciones, hermanos, solamente lo que hacen es que muestran nuestra propia soberbia. A veces damos por concedido lo que Dios nos ha otorgado, pensando que que lo hemos hecho nosotros solos. Y por supuesto, hemos hemos puesto mucho esfuerzo, pero Dios brindó los recursos, nos dio las habilidades y las oportunidades también para así poder lograrlo.
En vez de proclamar nuestra grandeza como los egipcios, debemos de proclamar la grandeza de Dios y darle a él el mérito. Por ejemplo, Migdol está en el norte de Egipto y Seben en el sur. Por lo tanto, se refiere en este caso a todo Egipto, ¿verdad? Dios fue el que estableció los límites y todos los recursos naturales que están a nuestros alrededores. En el periodo de desolación de 40 años en Egipto, es difícil de fijar con precisión, ¿verdad? Nabucodonosor atacó a Egipto alrededor del 572 a.C. y se llevó mucha gente a Babilonia, y mientras que otros huyeron por seguridad a las naciones limítrofes. Alrededor de 30 años, de 33 años aproximadamente más tarde, Ciro, el rey del imperio persa, conquistó Babilonia y permitió que las naciones que Babilonia conquistó volvieran a sus ciudades natales. Así que habían huido. Luego entonces está ahora el rey Ciro permite que ellos puedan regresar a donde sus ciudades originales, de donde habían viajado. Si suponemos que pasó un periodo de 7 años reagrupándose y viajando, este lapso de 40 años es factible. Desde ese entonces, Egipto nunca ha vuelto a ser una potencia mundial como antes lo había sido. Esta profecía se dio en el 571 a.C. y realmente es la última que aparece en Ezequiel. Nabucodonosor conquistó finalmente Tiro después de un largo y costoso sitio de 15 años. En el 586 al 571 a.C. no planeó, ¿verdad?, el costo tal que iba a salir, por lo que fue hacia el sur y conquistó Egipto para recuperar todo lo perdido al tomar Tiro. Y Ezequiel entonces colocó esta profecía aquí para describir quién llevaría su juicio a Egipto. Dios utilizaba a Nabucodonosor, un hombre malvado. Escuchen esto, hermanos. Dios utilizaba a Nabucodonosor, un hombre malvado, como un instrumento de su juicio sobre Tiro, Judá y Egipto, naciones que de por sí malvadas. Cuando Babilonia no reconoció la ayuda de Dios, él la juzgó también. Esta es una profecía en contra de Egipto en el capítulo 30 y sus aliados debido a la soberbia y la idolatría de los egipcios que iban entonces a sí mismo a ser abatidos. Los faraones de Egipto declararon que habían creado el Nilo, el río del cual dependía toda la nación. Y si Dios, hermanos, secaba el Nilo, la nación sería destruida. La lista de las ciudades que serían destruidas muestra el grado de la destrucción. Secar el Nilo, capítulo 3, 30, versículo 12, dice así. Dice, y secaré los ríos y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra, y en cuanto a ella hay, yo Jehová he hablado. Entonces, vemos aquí cuando dice esta frase, ¿verdad? Está denotando la profundidad de la situación. Se incapacitaría por completo a Egipto. Esto es un mensaje, ¿verdad?, claro para Judá, a fin de que no confiaría en la ayuda egipcia en contra de los babilonios. Y este mensaje vino en 587 a.C., mientras Jerusalén estaba bajo el ataque de Babilonia. Judá se rebeló en contra de Babilonia e hizo alianza con Egipto, a pesar de las advertencias de Dios, como dice Jeremías 2, 36 y 37. El faraón Ofra hizo un intento poco sincero de ayudar a Jerusalén, pero cuando el ejército de Nabucodonosor se volvió en su contra, huyó de regreso a sí mismo a Egipto. Cuando Ezequiel dijo que Dios quebrantaría el brazo del faraón, se refería a estas derrotas. Y el capítulo 30, 21 al 26, esta profecía la recibió Ezequiel en 587 a.C. Dios destruyó la superioridad militar, asimismo de Egipto, y se la dio a Babilonia. Dios permite que se levanten naciones en poder para cumplir un propósito especial y por lo general, más allá de nuestro propio entendimiento inmediato. Cuando escuchemos, hermanos, ¿verdad?, acerca de ejércitos y guerras, no nos desesperemos. Recordemos que Dios es soberano y está a cargo de todo, aún del poder militar. Además, orar por los militares y líderes gubernamentales. Oremos para que se lleve a cabo el propósito supremo de Dios y se haga la voluntad como en el cielo, así también en la tierra, como dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, y estar alerta, ¿verdad? Y atentos con nuestros ojos, nuestros oídos, bien atentos, vigilando que no caigamos en la soberbia.
en el orgullo. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, y reconocemos que verdaderamente somos lo que somos quienes somos, Señor, por ti. Padre, por tu mano divina. Te agradecemos, Padre, Señor, que nuestras situaciones difíciles, nuestros momentos difíciles, Señor, de nuestra crianza, de nuestro desarrollo y aún de nuestro tiempo adulto, Señor, y las dificultades de la vida no tienen que definirnos, sino que somos definidos a través de tu palabra y a través de ti y de tu creación. Pedimos, Padre, que podamos vivir vidas que sean de grado hacia ti diariamente y nunca tomemos el crédito, Señor, porque te pertenece a ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor.